Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que anden bien. Arranca este programa que se transmite por todas las radios públicas del interior del país y por 94.7 FM y obviamente por la 1050 AM, amigos. Arrancamos con Javier Lasval. ¿Cómo le va, Javier? En controles de emisión, y Carolina Cuadro en la puesta a punto de este programa, amigos. Hoy vamos a estar hablando de una película, porque ustedes saben, se han reactivado los cines en Montevideo, por suerte en Uruguay, y por suerte la gente volvió a ir al cine. Me pasó este domingo que estuve en Cinemateca y bueno, para mí fue como una gran alegría estar en una sala prácticamente, no voy a decir llena, porque obviamente había espacios por el aforo entre las butacas, pero en general te diría que estaba un 70% llena. Y lo que se notaba en la gente, o por lo menos yo noté, era eso, la alegría de volver a las salas. Hay mucha gente comentaba, me pasó alguien de enfrente en la fila de adelante decir que llevaba un año y pico sin estar en un cine. Entonces, la idea, no solamente de una película, sino la idea aquella como antigua, si se quiere, pero que es muy atávica, si se quiere también, de más de ver una película es de voy al cine, voy a trasladarme, voy a vestirme, voy a apuntar, voy a ir a atravesar la ciudad para ir a una sala. Bueno, vamos a hablar con el director, vamos a darle la bienvenida aquí, el director de Explota, Nacho Álvarez. ¿Estás ahí? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo ¿Qué tal? bien, todo bien, todo bien, Nacho. Qué alegría los cines, ¿no? Lo que te escuchaba hablar, que es tipo fundamental poder salir, lo que decías del paseo, ¿no? De vestirte, ir a tomar algo y después ir a la sala, o ir a la sala y salir y tomar algo. Es fundamental tener las salas y el teatro y todo abierto. Sí, porque digo, hay un escritor español que en un ensayo hace mucho, yo lo leí, pero él decía que la idea se confunde el cine con la sala de cine, ¿no? El cine como séptimo arte y la sala también se llama cine. Y él decía que primero estaba la decisión de voy al cine y después elegir la película. Entonces decía que el lugar, el espacio cine, era tan importante como el séptimo arte, ¿no? Y Total, y no es la está mal, ¿eh? diferencia hoy en día con el cine, ¿no? De plataforma de Claro. cine y ver una película en tu casa, donde te distraes, donde pones pausa, donde miras el móvil, el celular, y después está el evento cine, que es la butaca, ¿no? Claro. El comprarte la bebida y un pop y salir es como otra cosa, y la pantalla gigante, obviamente, ¿no? Porque nadie tiene una pantalla tan grande como la del cine en una casa, entonces la experiencia esa es otra cosa, y yo Sí. creo que es lo que está pasando ahora hoy en día, que es hasta filosófico, ¿no? De una película de plataforma, ¿es mejor o peor que una película en salas? No, es diferente, la experiencia es completamente diferente. Sí, aquí hace muy poquito por La Máquina de Pensar pasó una escritora argentina que tiene un libro que se llama Cine Hogareño, el cine en pantuflas, y obviamente, bueno, ella trataba de pasar por encima de esa discusión, que es una discusión, como decís vos, filosófica. Coexisten las dos formas de ver cine y de hacer cine, pero hay algo que me gustaría decir que emparenta de alguna forma con algo casi religioso, de ir a la misa, de ir al templo, ¿no? O sea, si vos te tenés que vestir y prepararte y salir de tu casa y coordinar ómnibus o lo que fuere, o taxi, lo que sea, vos estás desplazándote físicamente para un objetivo solo, que es ver una película. Ya todo tu cuerpo se pone digamos, en otra frecuencia que si estás viendo cine hogareño en tu casa, que vos decís se pausa, o en fin, Sí, todo lo que dijiste, exactamente. pero Yo creo que incluso la aunque no lo excitación pausa, también, perdón, ¿no? aunque no Que lo salís pausa, y vas sí, corriendo y claro. quedas tarde, ¿no? Sí, bueno, hay un detalle ahora. Me pasó este fin de semana y creo que todos los que ahora los montevideanos que están comprando entradas saben que hay que comprar con anticipación. Bueno, por suerte están todos los servicios web porque nada, el fin de semana anterior, pasado, no este domingo sino el otro, estaba todo lleno, no hay tantos cines y estaba todo cubierto, ¿no? Sí, Pero sí, total. Es que cambia la manera también, ¿no? Que
que eso me pasó a mí cuando me mudé para Madrid, acostumbrado a Uruguay, que iba 5 minutos antes de que empezara la película y podía sacar una entrada. Claro, en Europa, que está lleno de gente, es impensable. Y aparte, acá en España los cines no hay, como en Uruguay, el tema de las tarjetas de crédito y débito que tienes 2x1. Acá no existen los por uno y solo los miércoles se llama el Día del Espectador, que tenés las entradas a mitad de precio, digamos. Y entonces solo con nuestro grupo de amigos solo vamos los miércoles al cine, porque si no sale muy caro. Y claro, me pasaba eso de decir, bueno, de dormirte, decir, bueno, vamos a ver tal peli, y no, estaba todo agotado. Y ahora, con el tema de la pandemia y el aforo, creo que el aforo en Uruguay está en 35%, creo, en cada sala. Claro, se liquidan las entradas enseguida. Claro, entonces hay que sacarlas con tiempo por internet. Eso es también una nueva forma de que hay que acostumbrarse, pero es lo más práctico y hay que planificarlo, ¿no? Ahora uno va al cine y planifica el día antes o 2 días antes el día que va a ir uno. Y sí. Hay un detalle que de España, no sé si lo tenés, pero que lo quiero decir porque también cuando entrevisté al director del documental Frágil Equilibrio, que también fue nominado al Goya en su momento, donde aparecía el Pepe Mujica en algún momento, no sé qué, él dijo lo siguiente, que para participar en los Goya le pedían que obviamente una semana tenía que estar en un cine de España, Sí. Y que lograron estar en un cine gracias a que hay un servicio de preventa de entradas y los espectadores cubrieron, digamos, la venta de una semana. Finalmente, obviamente, la película estuvo como un mes en un cine de Madrid y obviamente se súper sorprendieron cuando fueron nominados, porque eso era totalmente inesperado, que una película que era muy pero me parece interesante para esa idea, para traerla aquí a Uruguay. Sería notable que se instrumentara, porque entre otras cosas daría que películas uruguayas que a veces las sacan por problemas por compromisos de cartel, si aseguran, ¿entendés? Si vos asegurás una venta anticipada de una semana, bueno, se podrían quedar, digamos, ¿no? O sea, ese método me parece muy democrático con respecto a si la película tiene éxito, ¿no? Pero bueno. Sí, pasa que al final la sala pasa eso, ¿no? Si no vende entrada a la película, ya la mueven. Y peor ahora, porque ahora los cines, más que nada también de Uruguay, porque acá en España los cines nunca llegaron a cerrar, salvo el año pasado, a principio de año, pero siempre estuvieron abiertos, pero sí con una pérdida de audiencia gigante. Pero claro, en Uruguay ahora tienen muchísimas películas que se les juntó, ¿no? Que quedaron en cola para estrenarse, y creo que, claro, ahora están tipo cada semana hay como 3 películas nuevas para ver. Entonces, se entiende por un lado que si no hay convocatoria, la película no se sostiene, y es lo más difícil. Cuando te hace una película, mantenerte en cartelera es lo más complicado, pero sí, depende del público, 100%. O sea, las películas no viven sin el público. Bueno, hablemos de Explota. Esta película es del 2020, es tu ópera prima, tu primera película. Sí, exactamente. Primera peli. Y elegiste un género que, en principio, bueno, es un género no demasiado incursionado y que en un momento que es la comedia musical, ¿no? O sea, una comedia musical es muy difícil, y sobre todo me acuerdo que hace unos 10 o 15 años me acuerdo que alguien escribió que ya los musicales se habían pasado a los dibujos animados. O sea, era la Disney la que hacía realmente los verdaderos musicales, ¿no? En dibujos animados, porque realmente parecía como que no había más musicales, ¿no? Es difícil. Sí, está pasando una cosa muy extraña con los musicales. Total, esto es lo que decís. Gracias a Disney y a Pixar, los musicales hace 20 años pasaron a ser como, bueno, de ellos. Y al final, como son películas familiares, a todo el mundo le gusta. Lo que tienen los dibujos animados, que los personajes de Pixar comunican mucho más y llegan mucho más a la fibra de la gente, porque también son dibujos animados, ¿no? O sea, el dibujante puede hacer que actúen de la manera perfecta, ¿no?
y a veces las historias, ¿no?, de las películas de Pixar son mucho más simples, pero como son dibujos o animaciones increíbles, se llegan mucho más a la fibra. Y en los últimos años el género musical ya empezó a ver más. O sea, cuando yo le digo a los productores de hacer esta peli, ya había salido claramente La La Land, que fue como yo siento que fue como el comeback, ¿no? El regreso Claro, del sí, el musical despegue. como género, De acuerdo. porque La La Land lo puso sobre la mesa de nuevo después de muchos años. Los últimos musicales grandes habían sido Chicago hace 20 años atrás, o Moulin Rouge. Entonces, claro, cuando La La Land trae el género de nuevo, cuando yo le digo a los productores, a Mariela Besubiesky, que es uruguaya, vive acá también en Madrid hace mucho tiempo, le dije, bueno, que yo soñaba con dirigir una película. Estaba recién aterrizado en Madrid hace 15 días, y allá por el 2017, y ella me dijo, ¿y qué quieres hacer? Y yo le digo, mira, me encantaría poder dirigir un musical con las canciones de Rafael Acarrá. Y decirle esas dos cosas fue lo que le llamó la atención. Primero, lo que me dijo fue eso. Me dijo, mira, desde que vi La La Land, estoy tan fascinada con el género musical que nunca hicimos un musical en Tornasol. Claro. Tornasol Media es una productora de las más antiguas de España, es del 89, imagínate la cantidad de películas que tienen como 170 películas hechas, y nunca habían hecho un musical. Entonces, claro, cuando yo le dije la palabra mágica musical, y ella dijo, hay pocos directores que quieren hacer musicales, y menos como ópera prima, ¿no? Y bueno, decir Rafael Acarrá, pues ya está, o sea, vamos a hacerla. Pero sí, género musical, justo cuando en el momento que se lleva a España, ella me dijo, mira, dentro de poco se va a estrenar un musical español que se llama La Llamada. Creo que en Uruguay está en Netflix. Es de una dupla de directores jóvenes, y como que también empezó a haber un resurgimiento, ¿viste? Y en Estados Unidos también se empezaron a filmar un montón de musicales ahora. Se hizo The Prom. Ahora se está por salir el remake de West Side Story. En España hicieron 2 musicales más. Se está filmando hoy, arrancó un rodaje de uno, y ya hace poco se estrenó otro musical. Es extrañísimo, pero es como que la ola de musicales volvió a renacer a partir de La La Land. Claro, y después está Mamma Mía, que es un exitazo en 2 películas, y que de alguna forma, para ser injustos, se podría decir que Explota, Explota es como una especie de Mamma Mía, pero en vez de canciones de ABBA, con canciones de Rafael Acarrá, ¿no? Es que Mamma Mía fue lo que me inspiró. Me acuerdo cuando la vi hace muchos años, creo que la primera es del 2008. Me acuerdo que porque yo me enamoré del género musical, me enamoré cuando vi Chicago. Cuando vi Chicago, es buenísimo. fue espectacular. La vi en el cine, y verla en el cine era ver una obra de teatro, porque la película está filmada como teatralmente. Sí, los actores cantan sobre un escenario casi a oscuras, con algún elemento de arte, pero no hay más nada. Y me acuerdo que me impresionó. Dije, ¡wow! O sea, siempre, obviamente, que en casa me crié cantando Bajo la Lluvia y todos esos musicales clásicos, pero Chicago fue algo muy moderno. Y después, cuando vi Mamma Mía, es que aprendí, que dije, mira, se puede hacer una película con las canciones de un artista, ¿no? Y colocando de una manera inteligente las canciones, armar una historia. Y yo, cuando le dije a Mariela de esta peli, le dije, mira, hagamos un Mamma Mía, pero con las canciones de Rafael Acarrá, que va a tener el mismo espíritu, que logremos conseguir ese espíritu. Y le encantó, claramente. Claro. En ese formato, tanto Mamma Mía como Explota, Explota, ocurre una cosa muy rara para el musical, que es casi tan importante, más importante que la historia casi, es la personalidad de los autores de la música, de los cantantes, ¿no? O sea, cuando decís Rafael Acarrá, estás hablando de un perfil que es un perfil pop, ¿no? Cuando decís ABBA, obviamente también, y eso parece que ya de por sí genera todo un perfil de una historia, si se quiere, ¿no? Sí, le ponen, o sea, pasa algo con la historia, pasa algo que
que el artista al final, como no es la misma voz, porque en Mamma Mía ni en Explota son los mismos tracks, ¿no? del artista original, sino que todo se reconvierte en una nueva pista con la voz de los actores, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero al final el artista está ahí, porque si viene Mamma Mía y en Explota, lo común que hicimos fue respetar la pista original, es como no desarmar el alma de la canción original. Se hace todo de cero, pero respetamos el espíritu de Hay que venía al sur, la escuchás, al punto de Rafaela cuando escuchó Lucas pensó que era su voz, pensó que era el mismo track. Le dijimos, no, es Verónica Chegui. Y entonces pasa que, por ejemplo, a mí me está pasando con Explota, desde el año pasado estrenamos, el otro día fui a un festival de cine en Rumanía, la semana pasada, a presentar Explota, porque Explota estaba en el programa. Uh-huh. Y me invitaron a ir y hicimos 2 pases. Uno al aire libre en un parque precioso, una pantalla gigante, y estaba lleno de gente, o sea, tirados en el pasto, unos puffs, y la gente, los rumanos, se morían de risa. Y al final de la charla, al final de la función, hubo lo que llaman en España un coloquio, ¿no? Sí. Una charla de tipo preguntas y respuestas. Uh-huh. Y había un hombre que levantó la mano simplemente para decir que no tenía ninguna pregunta, pero simplemente para decirme que él odia los musicales, pero que este musical le encantó. Y yo le dije que lo que pasa, porque antes habíamos estado hablando de Rafaela, porque ellos en Rumania Rafaela no la conocen. ¿No la conocen? Perdón, ¿no la conocen? No, porque es muy italiana, o sea, ¿no? Europa tiene esas cosas rarísimas. Yo me acuerdo que hace años me hice una amiga de una chica de Bélgica y no tenía ni idea quién era Rafaela Carrà y estaban al lado. O sea, esas cosas de muy europeas que, cada uno tiene su mundo. Y me acuerdo que yo le dije, ¿te gustó la película? Porque está el espíritu de Rafaela Carrà, de lo que veníamos hablando, de cuánto el artista al final llena también esos agujeros, ¿no? Que es imposible despegarlos. O sea, Mamma Mía también funciona, Mamma Mía, porque Saba, claro, te hace recordar sin que yo hiciera nada, al final, cuando cantás las canciones de Rafaela Carrà, te despierto emociones que están ahí, que están en las canciones, punto, que es un plus que se le agrega gratuitamente a la película, ¿no? Claro, no, pero digamos define de alguna forma las características. En este caso, yo antes digamos, uno tiene expectativas antes de ver Explota y realmente se cumplen, ¿no? En el sentido de que uno va a ver algo que tiene que ver con esa efervescencia, ese optimismo pop que tenía Rafaela, ¿no? Sí. Esa exuberancia, esa alegría casi sin razón, ¿no? Simplemente por el tema de bailar. Y sin embargo, ustedes construyeron una historia para tratar, digamos, de ilustrarla con estas canciones, ¿no? Una historia que tiene un anclaje sociohistórico muy definido, ¿no? Años 75, 76, 77, ¿no? En el 75 muere Franco y en ese año 76, 77 España... Estamos en la peli estamos en el 73. 73, que todavía está vivo. Ese año lo buscamos específicamente porque si bien obviamente que está exagerado, es una película, es una historia ficticia, la censura, ¿no? Como tal... En España terminó básicamente con la muerte de Franco en el 75. Pero en el 74, en febrero del 74, hubo lo que se llama acá en España el espíritu del 12 de febrero, que empezó como un aperturismo. Antes de morir Franco, la dictadura empieza a abrir la mano, y empieza ese aperturismo de, no vamos a censurar todo. Porque realmente lo que pasaba, que el censor oficial de Televisión Española, en que nos basamos para hacer el personaje de Pedro Casablanca en la película, este censor censuraba cosas en Televisión Española, pero en las calles madrileñas o españolas, las chicas estaban ya en minifalda. Claro, entonces, claro. Sí. había Lo que pasa que, hay una cosa que de Radio Televisión Española, y eso creo que de alguna forma queda claro también,
es una radiotelevisora estatal, es del Estado, es un edificio total. espectacular hasta el día de Era hoy, la ¿no? única televisión que había en España. Era la Estaba única, la entonces 1 y la 2, entonces eran de ellos. claro, entonces en ese edificio había una oficina donde había un señor que era censor, digamos, al mejor estilo, digamos, de Que dependía del Ministerio de no sé qué nombre, de no, siempre me información, olvido, Ministerio de pero Información. sí, ahí va, de información, dependían de ellos, o sea, que imagínate, o sea, estaba todo controlado. Sí. Pero hay una cuestión hasta Pero burocrática. era absurdo porque la sociedad ya estaba cambiando y ellos no estaban cambiando. Entonces, burlar la censura se hacía desde adentro y de una manera muy inteligente. O sea, estaba Narciso Ibáñez Serrador, que fue un director de televisión española muy famoso que hizo películas muy famosas en España de esa época. Historias de la frivolidad, fue un documental que ganó un montón de premios allá en los 70, que era justamente una película que hablaba sobre la censura. Y este hombre, curiosamente, nació en Montevideo, Uruguay, hace es muchos hijo de años. Narciso Ibáñez Menta. Sí. Ahí va, eso me interesa estando acá y dije, las vueltas de la vida. Sí, por eso llevó a Sancho Gracia, que Sancho Gracia había actuado acá en el Galpón y lo llevó a hacer, ¿no? Allá. Ahí va, exactamente. Y él contaba que a la censura se le debía burlar porque era la única manera de poder hacer tus cosas. Y al mismo Rafaela lo hizo también, de alguna manera diferente porque ya no había dictadura en Roma, en Italia, pero Rafaela fue la primera mujer, a Rafaela se le conocía como el ombligo de Italia. Mirá. ¿Por qué? Porque fue la primera mujer en enseñar el ombligo en televisión. ¿Por qué? Porque se puso un traje y nadie controló el traje que se iba a poner, y cuando le dijeron luz verde, vas al aire, salió a escena con un traje que simplemente tenía un agujero en el ombligo y mostraba el ombligo. Y escandalizó toda Italia. Bueno, Explota tiene una gran actriz que es Verónica Echegui, que para mí se come la película, que está nominada, tiene 3 nominaciones al Goya, lo que es muy sorprendente, o digamos, te felicito muchísimo. Yo no me lo esperaba para nada. 3 nominaciones. Que Explota tuviéramos 3 nominaciones. E incluyendo Mejor Actriz Secundaria, Verónica Echegui. También tiene una gran actriz, que es la principal, que es Ingrid García Johnson, que ahora estoy viendo, no sabía que la próxima película que se va a estrenar de ella es de Alex de la Iglesia, o sea, estamos hablando de alguien que está en el top, en el altísimo nivel. Y fue la segunda peli que hizo después de Explota, la de Alex. Mirá vos. Sí. Sorprendente. O sea, digamos, ella, desde el punto de vista actoral funciona muy bien toda, hay una química, sobre todo entre ellas dos, ¿no? Sí, total. Y después hay una historia de amor, que es una historia de amor, que es una especie de Romeo y Julieta, Capuletos y Montescos, donde, bueno, en el caso de Romeo su padre es el censor institucional de Radio Televisión Española, ¿no? Hay un gran cuidado, yo te iba a preguntar esto, ¿cómo hicieron para cuidar el tema de los detalles? Hay un gran detallismo en cuanto a los autos, en cuanto a la ropa, en cuanto se vestían ellos, en cuanto en los apartamentos, lo que en España dicen el piso, ¿no? Donde vivían ellas dos, que era todo oscuro, ¿no? Marrón. Hay un gran cuidado de esa época, ¿no? Sí, es hacer una película de época es muy difícil y muy caro. O sea, yo no me lo imaginaba que era tan caro, o sea, pero es muy caro y muy complicado porque hoy haces una película que pasa en el tiempo presente y pones cámara y filmás. Claro. O sea, ya está. O sea, si hay algo que es raro, no importa. Fue de las cosas más estresantes para mí la película, más que dirigir a los actores y todo lo demás, fue el tema del arte. Porque yo me volvía loco, yo soy obsesivo y a veces en lugar de concentrarme en los actores estaba mirando en la pared del fondo, de qué se veía. Sí. Yo por ejemplo vi que poner una chismosa, por ejemplo, en la cocina, que esté colgando, eso es porque eso remite a esa época, digo, ya en el 2021 no se usa esa, ¿no? Por ejemplo. Sí, total. Y así con todo, por ejemplo, el apartamento de las chicas, lo filmamos en Pamplona, en Navarra, porque esta película se filmó 5 semanas en Madrid y 2 semanas en Pamplona, en Navarra,
y era un apartamentito ahí, y el apartamentito era muy coqueto, y yo le tenía que bajar, de bajar lo coqueto y hacerlo más tipo donde un apartamento de dos chicas en Madrid, que en Madrid en los 70 habían apartamentos, bueno, hasta el día de hoy, pero apartamentos más viejos, ¿no? Entonces, se le puso, el piso era de parquet en la vida real y se le puso toda una moquette, pues esa cosa que vos decís, oscura y todo, se le bajó también tenía paredes de madera muy brillosos, así como muy como no, acá lo que llaman en España el lujo, y tuvimos que ponerle una madera que no brillara tanto y eso, pero sí, después el tema del vestuario es algo que aprendí acá, pero hay unos grandes depósitos que se llaman Peris Costume, y son unos depósitos enormes, donde la primera vez que fui me impresionó, porque era tipo un hangar, pero era 50 hangares, digo, no sé, 6 hangares enormes, donde tenés pasillos gigantes con ropa de todas las épocas del mundo, o sea, de la historia. Tenés tipo años 70, carriles, tipo desde el piso hasta arriba de ropa años 70, 80, 90, 2000 ahora, y después tenés uniformes nazis, pijamas de campo de concentración, ropa de romanos. ¿Y televisión española cómo hiciste para digo, cómo que la oficina? Y eso no, la directora de vestuario, que ya España tiene un sistema tan grande de cine y televisión que bueno, que alquilan la ropa, la directora de vestuario. No, pero la locación para entrar en esa escalera donde entra la televisión española, porque también hay que dar esa sensación de esos edificios, bueno, burocráticos, española, ¿no? Sí. Claro, el edificio de televisión española es el que ves en la película. Bueno, televisión española como tal, la fachada es la misma televisión española de siempre. Y después la televisión española que se ve, la de la escalera y que bajan varias veces que entran, es televisión española, pero no es televisión española, es radio televisión, es el edificio de radio televisión española, que está como en el mismo lugar, en la misma dirección, pero el Prado del está Rey, como ¿no? al costado. El Prado del Rey, el Prado del Rey, el Prado del Rey, pero es el edificio de Radio Televisión Española que está como al costado y que tiene ya una estética 60, es el mismo edificio de los 60. Claro. Por eso ahí se mantuvo hasta el pasillo. En el momento cuando ella entra, que hay un pasillo blanco con una escalera roja y todo eso es Radio Televisión Española, que también está mantenido en el tiempo, porque vos ves el techo y el material y es todo años 60 originales. Sí, vos sabés que yo me imaginé que era la verdadera, digo, porque esto solamente puede ser de un edificio, viste, burocrático, ministerial, ¿no? Español de los años 70, como puede ocurrir aquí en Uruguay si uno busca también, ¿no? Sí, total. Bueno, y nada, simplemente felicitarte. Digamos, esto que dijiste en Rumania, ¿en qué ciudad estuviste en Rumanía? En Napoca, Cluj Napoca. Dicen que es el corazón de Transilvania, al norte de Rumanía. Estuvo muy divertido y lo que me gustó es ver la peli con gente que no es latina. Bueno, más o menos sí, porque una curiosidad de Rumanía es que hablan muy parecidos a nosotros. El rumano viene del latín. Entonces tienen muchas palabras que se parecen al italiano y al español y al portugués. Es muy curioso. Bueno, pero nada, lo que me gustó fue que los rumanos se reían y es lo más lindo de hacer cine, ¿no? De que por más que sea de otro idioma, que cuando llegás a la fibra y la gente entiende la historia, es lo más lindo de todo, ¿no? O sea, ¿y los premios Goya cuándo son? ¿Cuándo se van a dar? Los premios Goya no fueron el año pasado, fueron este año en febrero fueron. Lamentablemente no ganamos esos 3 premios. Fuimos nominados a secundaria, mejor actriz secundaria, fuimos nominados a vestuario y después fuimos nominados a pelo y maquillaje, que es la misma categoría. Espectacular. Pero Verónica Che ganó este mismo año en febrero, ganó el premio Feroz, que son como en Estados Unidos los Golden Globes, no, que están los Oscars y los Golden Globes. Bueno, los premios Feroz es el premio que va antes de los Goya, que es tan importante como los Goya. Ese sí lo ganó Verónica Chegui. Y después ganó también un premio SEC, que son otros premios al cine. Pero Casablanca ganó el premio a Secán por el personaje Celedonio. Roque Baños, el compositor de la película, no estuvo nominado al Goya,
porque no pudo candidatearse por un tema de minutaje de las canciones. Ujú. No se pudo candidatear, pero sí ganó un premio SEC por Explota. O sea, que es una película que también nunca me esperé que tuviera tantos premios, para nada. O sea, es una cosa muy... Nada, esas cosas que vienen solas. Buenísimo, entonces quiero decirle a los amigos de La Máquina de Pensar que pueden ir a verla. Esta película está en Cinemateca y en la sala B, en el Auditorio Nelly Goitiño, a las 20 horas, estoy viendo aquí. Obviamente no tienen problema con el doblaje, porque eso es otra película. Otra cosa que estuve viendo en la cartelera uruguaya, que casi todas están dobladas en los shopping, que es algo que no me gusta nada. Pero en este Sí, caso hay que felicitar y nada, mandarte un gran abrazo y suerte con que explota. Vamos a muchas despedirte. gracias. ¿Te imaginas cómo te vamos a despedir, no? Te despedimos así. Un abrazo grande, che. Un abrazo enorme, chao. Déjame entrar en tu juego. Están pidiendo que hagan juegos, señores. Paula Brecharioli está del otro lado de la línea. ¿Cómo andás? Acá estoy, Pablo querido, feliz de estar nuevamente en el programa. Y en vivo, hasta ahora con Paula siempre hacíamos un grabado ahí por Zoom, pero bueno, hagan juegos, señores, la columna de Paula Brecharioli sobre libros y otras debilidades, y que tiene esta cortina muy linda que estaba escuchando y estaba estirando y me estaban diciendo estamos escuchando demasiado, pero está linda esta canción, muy linda. Es hermosa la canción y la verdad es que bueno, vamos a abrir el juego entonces. Muy feliz de estar en vivo, por supuesto, y que se vaya a hacer de esta manera la comunicación de este juego de la noche. ¿Qué nos traes para hoy? ¿Qué nos trajiste? Pablo querido, hoy vengo con un rey de picas. No van a ver mi carta, pero la conocerán. Uh-huh. El rey de picas que elegimos para nuestro juego del día de hoy es Augusto Roabastos. Augusto. Estoy estaba muy tentada de que llegara el momento de hablar de este escritor paraguayo, porque bueno, por ahí un poco estamos más habituados a recorrer lo que es la literatura contemporánea, pero me daban ganas de proponerles en la columna de este día, de un poco un rescate, ¿no?, de este gran escritor del Paraguay. Roabastos nació en 1917, muere en el 2005, y es un escritor que atraviesa dos exilios, participa de la Guerra del Chaco. De todas estas idas y vueltas, es que él va a empezar a construir una obra imprescindible, digamos, es el gran escritor de nuestro querido país vecino, Paraguay. Uh-huh. Y hoy nos vamos a meter un poco más que nada en su escritura de cuentos, ¿no? Él es muy famoso por la novela. Yo el Supremo está considerada una de las grandes novelas de América Latina, ¿no? Exactamente, digamos, Yo Supremo es un poco la novela que lo catapulta más a él, y lo ubica dentro de lo que es el boom latinoamericano, ¿no? Uh-huh. A partir de esa novela es que él, digamos, tiene como mayor reconocimiento internacional. Si no recuerdo mal, para esa época él ya está viviendo en Francia. Él en el 47, con la Revolución del 47, se exilia a la Argentina, y en el 76 más o menos es que ya se va para Francia, y recién en el 89 es que él va a regresar a Paraguay, ¿no? Que coincide justo también con el momento en el que él gana el premio Cervantes. Pero como a mí me gusta ir por los caminos laterales, por eso tenía ganas de meterme en lo que son sus cuentos, ¿no? Que es una obra sumamente prolífica, y me parece que también son una buena puerta de entrada para conocer a este autor, para quienes no lo conozcan, ¿no? Uh-huh. Su primer libro de cuentos se llama El trueno entre las hojas. Es un libro que él escribe en el 53, y de hecho es su primer libro. Y
tiene un epígrafe que ya nos va a poner un poco en tema. Toma una leyenda aborigen para hacer el epígrafe de este libro y ya nos va a mostrar bien por dónde va la escritura de Roa Bastos. El epígrafe es: el trueno cae y se queda entre las hojas. Los animales comen las hojas y se ponen violentos. Los hombres comen los animales y se ponen violentos. La tierra se come a los hombres y empieza a rugir como el trueno. No, como ya nos pone en un clima bastante inquietante, ¿no? Yo elegí 2 libros de cuentos para conversar hoy. Uno es El trueno entre las hojas y el otro es una edición argentina de la editorial Mil Botellas, que tienen muchos rescates de escritores. En el caso de esta editorial se llama Encuentro con el traidor. El libro es una compilación de distintos cuentos de Roa Bastos. Seguro van a encontrar muchísimas ediciones de sus cuentos, pero para contarles un poco por dónde va el recorrido de Roa Bastos, es encontrarse con esto que tiene el Paraguay, que es tan natural para ellos, ¿no? De la convivencia del lenguaje, ¿no? La convivencia del guaraní con el español. Y en esa convivencia, ¿no? Como la convivencia con las clases más adineradas, las clases más humildes. Y él trabaja muchísimo con lo que es la vida rural, la explotación de los trabajadores, la miseria, la violencia. Nos pone, digamos, en un naturalismo sumamente crudo y sumamente descarnado, en lo que son, digamos, pequeñas historias. Los cuentos son bastante breves, en los que siempre el poder, y en eso Yo el Supremo también, digamos, se destaca este tema, que es un tema de interés bastante profundo en su obra, sobre el ejercicio del poder que tienen, digamos, los unos sobre los otros, ¿no? Pero para el trueno entre las hojas tiene una cuestión muy extraña que ahora estaba buscando y la encontré, que es que Armando Bo hizo una película con Isabel Sarli, con un guión de Augusto Roa Bastos. Y estoy leyendo que fue la primera película donde salió desnudo, el primer desnudo frontal argentino, dice algo así, y que ella tenía 21 años, Coca Sarli. Tal cual, es como esa película, digamos, cuando Roa Bastos se viene a la Argentina, digamos, exiliado en el 47, él empieza a tener, digamos, profesiones de lo más variadas, digamos, trabaja como periodista, vende chucherías, trabaja en un albergue transitorio, se hace guionista de cine, digamos, va y viene por lo que pudiera. Pero sí, gran parte de su ejercicio profesional en esos años es dedicarse a realizar guiones de cine. En esta tarea es que conoce a Armando Bo y deciden hacer esta película que, tal cual como vos decís, es la primer película donde la Coca Sarli tiene un rol protagónico. Uh-huh. Y justamente también el primer desnudo de la historia, que parece que además fue medio engañada para este... Sí, le dijeron que iban a filmar de lejos, eso sabía, sí, en realidad... Que la iban a filmar de lejos, que le iban a poner como una malla color carne, bueno... Y el lente de la cámara la acercó desde lejos y bueno, parecía que estaba al lado, en fin, sí. Tenía que bañarse en un lago. Pero siempre me causó gracia porque ese dato sí lo conocía, alguien con la trayectoria de Roa Bastos, pero la vida tiene eso, ¿no? Estar junto al lado a Armando Bo y a Coca Sarli, ¿no? Nada, simplemente cosas que ocurren. Sí, y ese cruce creo que también, bueno, esto que vos decís, Pablo, ¿no? Como lo fortuito de las cosas, porque por un lado, digamos, catapulta a la Coca Sarli, a Armando Bo. La película fue filmada, aparte fue, digamos, presentada, es muy poco posterior al libro, digamos, son con 5 años de diferencias que él publica el libro y que se hace la película. Y bueno, la película en sí, digamos, lo que trata es
de unos trabajadores de la caña de azúcar que son totalmente explotados por los patrones. Y bueno, digamos, la película tiene un gran contenido, digamos, de social, Sí, ¿no? sí, crítica social, pero claro, Coca Sarli opaca toda crítica social. Digamos que aparecen las tetas de la Sarli y Sí, la sí, sí. película, digamos, que tiene toda esta crítica social, queda, bueno, que empieza a ser un éxito de taquilla principalmente por el desnudo, ¿no? Claro, claro, claro. Año 58 también, ¿no? O sea, antes de los 60, ¿no? O sea, en realidad ahí estuvo Armando Bo, estuvo, digamos, con olfato, previendo todo, ¿no? Para dónde iba. Pero bueno, está. Absolutamente, digamos. Sí. Generan una empresa infinita Ujú. y una alianza exitosísima, ¿no? Entre Armando Bo y la Coca Sarli, digamos, de todo un género cinematográfico, digamos, que tiene como muy esta línea del sexploitation. Ujú. Pero me parecía genial que como el disparador digamos, de toda esa trayectoria cinematográfica, digamos, de una figura tan marcada en lo que es el cine argentino como es la Coca Sarli, digamos, por ahí haya sido el puntapié inicial, este gran cuento de Roa Bastos, que está orientado para otro lado Claro, totalmente, ¿no? claro, Como claro. un poco como pensaba en esto de los cruces que comentamos a veces en la columna, ¿no? Como acá, digamos, se pasa desde un lugar como súper crudo, súper, Sí, 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 digamos, sí. comprometido con Ujú. una denuncia de explotación, digamos, de los trabajadores, Ujú. hacia lo que fue, digamos, todo este cine más erótico, Claro. Y que ese un poco icono, se gesta. esa figura icónica que fue Coca Sarli. Bueno, bien, nos quedan 7 minutos, nos quedan 6 minutos. Bueno, perfecto. Bueno, yo los invito a recorrer los cuentos de Roa Bastos, por un lado, digamos, porque me parece que también recupera un montón, digamos, no solo la crítica social, y por ahí nos da la posibilidad de ver, digamos, toda una época y toda una geografía que quizás resulta incluso para nosotros que somos países tan cercanos, una geografía bastante desconocida o poco recorrida por la literatura, pero muy signada esto, ¿no? Por la pobreza, por la explotación, por la desigualdad social, pero desde un lugar sumamente poético, sumamente bello, digamos, la forma que tiene la escritura de Roa Bastos está muy ligada te diría, con lo que el tempo musical que tiene el idioma guaraní, Ah, mira. ¿no? Viste que el guaraní tiene como una cadencia muy musical en su forma de ser hablado, Sí. y hay algo de esta como belleza o sutileza que van a encontrar absolutamente en la escritura de Roa Bastos, unos cuentos brutales, digamos, muchos muy, muy descarnados, pero que no dejan de tener en lo descarnado de su contenido, de su relato, una mirada muy del entorno, de la geografía, muy rural, muy de lo selvático, que quizás nos acerca, digamos, a escenarios bastante poco transitados usualmente, que me parece que es una hermosa invitación para como meterse un poco, conocer un poco de esta gran guerra que tiene el Chaco entre el 32 y el 35, que es que tiene Paraguay en la guerra del Chaco, que es de Paraguay y contra Bolivia, Bolivia contra Paraguay, a la que Roa Bastos es genial. Roa Bastos se suma al ejército en ese momento, él era muy jovencito, un poco escapando de su familia, un poco comprometido con la situación de la guerra, termina siendo un aguatero porque era tan pequeño que todavía no estaba en la edad como para alistarse como soldado. Pero eso deja una gran marca en después lo que va a ser su obra, que en realidad es toda
producida y escrita durante sus 2 grandes exilios, ¿no? Claro. Sí. Su compromiso social está, digamos, todo el tiempo, tanto en la vida como en su escritura, y los invito profundamente a dejarse atravesar por esta escritura tan novedosa, tan atractiva, y un poco desconocida. Bueno, perdón, entonces repetimos, el libro de cuentos es El trueno entre las hojas, y el otro libro es... El que yo tengo acá es Encuentro con el traidor, pero como son distintas, digamos, seguramente encontrarán otras ediciones que tengan otras compilaciones de los cuentos, pero no dejen de recorrer la maravillosa literatura de Roa Bastos, y si pueden consigan algo de comer del Paraguay, que tiene una gastronomía poco conocida y deliciosa. Paula Brecciarioli, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Un gusto para mí, Pablo. Nos vemos la próxima. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Que lo pasen muy bien.